Bienvenidos y bienvenidas a este segundo laboratorio online de comunidad de aprendizaje. Hoy vamos un poco a profundizar el tema de la ciencia ciudadana y en específico del registro de datos que tenemos dentro del proyecto, que es una de los tres ejes por los cuales vamos a trabajar durante todo este año. Ya durante las vistas técnicas habéis visto que os hemos dado un poco de información más detallada sobre cómo registrar los datos, etcétera, pero vamos un poco a ponerle un contexto, ¿vale? Entonces, antes que nada, ¿qué es la ciencia? Antes de la ciencia ciudadana. Perdón. Sí, no, vale. La ciencia ciudadana es el método científico que suele seguir los pasos, que es lo de la observación, que es prácticamente lo mismo que hacemos en la compostera, que es observar, luego una hipótesis, la experimentación, el análisis y la conclusión. Cuando llegamos a la compostera, lo primero que hacemos es observar. Luego hacemos una hipótesis, luego la experimentación, que lo hacemos a través de los análisis, ¿vale? De la medición y tal. Luego está el análisis y luego la conclusión. Exacto, entonces digamos que en general la ciencia puede estudiar varios tipos de fenómenos, pueden ser fenómenos sociales, fenómenos naturales. Digamos que la ciencia parte primero que todo de una curiosidad y una observación por algún fenómeno. Y eso se basa en este método que luego lo podemos aplicar a cualquier tipo de estudio científico y muy sencillamente, como decía muy bien Antonio, lo que hacemos en la compostera, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es observar y luego esa hipótesis es, por ejemplo, que yo creo que la compostera no baja porque entonces debe de estar parada. ¿Cómo hago? Tomo los datos y los datos me dicen que efectivamente la temperatura no sube. Pues entonces analizo esos datos y veo un poco cuáles también sus cambios y luego concluyo que efectivamente la temperatura no ha subido, entonces no hay una actividad microbiana intensa, entonces no se está descomponiendo. Entonces, si mi hipótesis es correcta, bien, tomo consecuencias, tomo decisiones, y si no es correcta, pues formulo otra hipótesis y vuelvo a experimentar. Entonces, esto es un poco, en general, lo que es la ciencia, ¿vale? Ahora, la ciencia ciudadana lo que hace es involucrar en este estudio, en ese método científico, en ese conocimiento también, la ciudadanía. La ciudadanía puede ser alumnos, jubilados, personas que, no sé, van a correr en la montaña y pueden ayudar a saber si hay una disminución de la población de algún tipo de animal o zeta o lo que sea, y pueden ayudar a diferentes niveles, ¿vale? Y ayudan, digamos así, los científicos, la comunidad científica a generar más conocimiento. Uno de los primeros ejemplos que hubo en la ciencia ciudadana es esa de colaboración entre ciudadanía y comunidad científica es alrededor de los 1800, y eran recogidas de datos sobre las subidas de las mareas, ¿vale? Y poco a poco, cada vez tenemos más tiempo, más conocimiento, tenemos más tecnología, ¿vale? Para poder, por ejemplo, recolectar datos, mandar una posición de algo, geolocalizar especies. Entonces, todo esto ayuda a que cada vez más personas ayuden a la comunidad científica a través de proyectos que ya son muchísimo. Ya os daré un poco de páginas para que podáis ver si os interesa y colaborar en algunas más, ¿vale? Los tipos de proyectos de ciencia ciudadana son varios, ¿vale? Hay proyectos de acción, que es, por ejemplo, hay una problemática y se trata de concienciar a la persona a través del seguimiento científico de algo. De conservación, por ejemplo, la disminución de algún tipo de población de ave, y a través de la recolecta de datos, el objetivo es mejorar los datos que tenemos sobre una población y actuar con proyectos de conservación. Proyectos de investigación que son más generales, son más parecidos a los otros, pero más relacionados, por ejemplo, con una investigación científica que puede ser sobre tecnología o sobre otro tipo de fenómeno. Y virtuales, que están más, digamos, relacionados con lo que es análisis de datos complejos, imágenes. Entonces aquí sí de pronto se necesita tal vez una preparación un poco más amplia en este sentido. Y por último, los proyectos educativos, y los objetivos son más educativos que científicos, ¿vale? Claramente no se pierden los objetivos científicos, pero son los que más nos importa, es que a través de la ciencia y de los instrumentos, etcétera, de los datos, vamos a lograr objetivos educativos. Y evidentemente lo que hacemos en el Inclusive es justamente un proyecto de tipo educativo. Aquí tenéis un poco de páginas web, ¿vale?
del Observatorio de Ciencia Ciudadana en España, de la Fundación Ibercivic, que es una fundación que se ocupa justamente de ciencia ciudadana, la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que colabora con estas dos entidades para colaborar, digamos así, en el desarrollo de ese tipo de proyectos. Y de hecho, los datos del Inclusive que recogéis en la compostera se comparten con ese tipo de plataforma. Y luego aquí tenéis otro que es el EU Citizen Science, que es más a nivel europeo. Aquí recoge recursos, eventos, proyectos a nivel europeo sobre ciencia ciudadana. Así que ahí sí os podéis perder horas buscando y participando y viendo un poco lo que hay. Entonces, cuando recibáis digamos así, la presentación, también vais a recibir estos enlaces o incluso os lo puedo poner más tarde en el chat para que lo tengáis a mano, ¿vale? Y bueno, en los centros educativos, ¿vale? ¿De qué sirve la ciencia ciudadana? Ya lo hemos visto un poco, ¿vale? Son proyectos más educativos, evidentemente. Tiene un enfoque multidisciplinar porque vamos a tratar muchos temas, muchas asignaturas. Se pueden poner matemáticas, ciencia, artes, todo lo que queramos según el tipo de enfoque que le demos. Y claramente los alumnos, el alumnado, aprende un poco a sentirse parte de un proyecto común y contribuye un poco a transformar la sociedad. Además, es una manera mucho más directa de poder aplicar y abordar el currículo escolar y lograr los objetivos educativos que tenéis dentro de los centros. Entonces, es una forma, una herramienta más y más directa para poder lograr ese tipo de objetivos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Hay muchísimas y si queréis luego también podéis pasarnos algunas en el chat, pero vamos, aquí hemos puesto algunas. Tú, Antonio, ¿qué has visto cuando los alumnos trabajan con esos datos? ¿Qué ves? Pues veo la motivación, veo también el desarrollo que tienen entre ellos, sobre todo el desarrollo entre ellos, cómo hablan, cómo trabajan entre ellos, también la gana de trabajar, sobre todo también la gana de trabajar y la gana de aprender y de desarrollarse ellos solos, ¿sabes? Gana de trabajar, gana de que empiezan a desarrollarse solos y que también quieren aprender un oficio. ¿Ves? Son todas cosas que efectivamente se trabajan cuando parece que sencillamente estamos tomando los datos, en realidad se ven muchas más cosas por debajo. Entonces, algún argumento científico que puede parecer muy difícil o muy pesado de entender, de explicar, etcétera, para algunos alumnos, en realidad a través del desarrollo directo, de la experiencia directa, se motivan más y aprenden a hacer algo. Entonces, eso también les motiva porque se sienten más capacitado, con más confianza, entonces ayuda también a los alumnos que de pronto le cuesta más atender una clase, digamos así, una clase frontal, donde hay mucha explicación, mucha parte teórica, de pronto ya con la parte de práctica. En la práctica es cuando más se desarrolla los alumnos, que les cuesta más la teoría. Exacto. En la práctica es cuando más se desarrollan y más aprenden. Exacto, y ven que son capaces, entonces se motivan aún más y de pronto de ahí puede decir, pero esto de la ciencia no es tan aburrido como creía, pero venga, vamos a tratar de conocer un poco más. Tienen información de primera mano que ellos mismos han recolectado con la herramienta, no es algo que leen dentro de un libro, sino que lo ven directamente. Y claramente aprenden el método científico, que le puede servir en cualquier ámbito, que es lo que hemos visto antes de observar, hacer una hipótesis, etcétera, y aumenta la colaboración, ¿no?, entre ellos. Entonces, se tienen que intercambiar datos, tienen que seguir un mismo método y eso permite una colaboración entre todos. Además, claramente, se hacen preguntas porque muchas veces llegan a la compostera y ven que, por lo que decíamos antes, la compostera no ha bajado de volumen, parece que ahí no está sucediendo nada. Se hacen preguntas y tratan de buscarle una respuesta. Y, bueno, aumenta la confianza, el sentido de responsabilidad, porque ellos son responsables de ir a recoger estos datos, ¿vale? Que sirven a ellos, al centro educativo y también a lo que hemos visto, pueden servir a la comunidad científica. Entonces, aumenta ese sentido de responsabilidad. Se trabaja todas las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y se mejora el entorno, porque también
su labor ayuda a que, por ejemplo, más centros puedan hacer proyectos de compostaje y ver qué ha funcionado y lo que no. Y se aprende oficio, como decía antes Antonio, porque bueno, lo del maestro compostador es una profesión que cada vez más, los que son las profesiones basadas de servicios de soluciones basadas en la naturaleza son fundamentales y crecen cada vez más. Entonces, incluso pueden aprender algo que le va a ser útil en un futuro como profesión, porque le gusta, porque le apasiona y se ven capaces de hacerlo. Y aquí hemos puesto puntos suspensivos. Porque hay muchas más cosas y muchos más ejemplos que podemos poner. Exacto, y para que también vosotros podáis completar un poco esta lista de ventajas, ¿vale? Así que si queréis, os dejo aquí ahora un minutillo, si queréis decir algo sobre esto. Claro, todo lo que es manipulativo, todo lo que es usar directamente la experiencia directa tiene un valor enorme y como docente seguro que lo sabéis muy bien y lo habéis podido valorar directamente. Muy bien, dice María que sois un cole preferente y los chicos están súper interesados, claro, que se hacen como más motivados, lo que decíamos al principio, ¿no? Incluso a veces se pelean por quién quiere tomar los datos, que yo antes, que yo, ¿no? Y esto a veces cuando se trata de salir a hacer un ejercicio a la pizarra no sucede tan a menudo, ¿no? Que se peleen para quien quiera salir, al contrario, cuando es algo directo, son más participativos. Okay, dice María que les ha llevado un día organizarse para poder asignar a cada uno que era el encargado del temporal de la compostera. O sea que, vamos, que debe haber sido una buena obra de diplomacia y... Pues muy bien, pues genial. Esas cosas son las que luego también nos motivan a nosotros, ¿eh? Creáis, al final funcionamos todos iguales. A ver, vamos a volver a compartir la presentación. Entonces aquí los puntos suspensivos, lo dejo como tarea también si queréis hacer esta reflexión dentro del centro, de cuáles pueden ser las ventajas de este tipo de proyecto dentro del colegio. Y ahora vamos a los objetivos. ¿Por qué nos tomamos, digamos así, el rigor de estar cada semana tomando los datos de la compostera? Vale, aquí tenéis algunos, ¿vale? Entonces, lo que habíamos dicho, aprenden, ¿no? Primero es que... Sí, que coge y que aprenden a hacer un seguimiento de la compostera. Saben cómo se hacen, cuáles son los pasos a seguir. Los pasos a seguir, las mediciones, cómo se sube a la plataforma de la ciencia ciudadana, para que aprendan a analizarlo, luego también a planificar las dimensiones del que tiene la compostera. Porque, por ejemplo, si veis que el primer año habéis tenido muchísimo resto de materia orgánica y la compostera, digamos, no os daba abasto para que se pudiese completar todo el proceso de compostaje, pues tener una idea de esto os ayuda para el año que viene decir, yo creo que vamos a necesitar una compostera más, ¿vale? Porque necesitamos el tiempo necesario para que se haga todo el proceso de maduración y tenemos muchos restos. O por lo contrario, tenéis pocos, entonces podéis ir viendo que hacer recolectas para que os dé un poco más de compost. O, por ejemplo, tenemos un centro educativo, como he visitado hace poco, que no tiene comedor porque son un instituto, un IES, entonces, están colaborando con el colegio, con el comedor del colegio de al lado y como ellos tienen huerto, el colegio le da restos de comedor y ellos en cambio le dan formación, los más grandes le dan formación a los peques sobre compostaje y compost para utilizar en el huerto. Entonces, esto es una manera de decir, se han dado cuenta que ellos no tenían suficiente restos, digamos así, como para generar tanto compost y han decidido como involucrar a más alumnos, el colegio no quería tener una compostera en su centro, pues han hecho como un intercambio. Exacto. Entonces, esto nos permite también ver, cuantificar un poco qué necesidades tenemos. Saber cuántos kilos de residuos hemos reciclado. Uno de los objetivos del proyecto es la economía circular, pues entonces saber de verdad cuántos hemos ahorrado, cuántos kilos de resto hemos aprovechado para sacar compost y hemos evitado que fueran bueno, ahora ya no van a vertedero, pero ahora van a hacer compostaje y de todas maneras reduciendo también la huella de carbono de lo que es necesario para retirar estos restos. O sea que tener un poco también una idea del impacto que estamos teniendo. Y son los datos que subimos
lo podemos analizar directamente con los alumnos, o también habrá algún estudiante que de pronto quiera analizar los datos de las composteras en los centros educativos para ver cuáles son las dinámicas, los problemas, o sea que estos datos son listos para que la gente que esté interesada lo pueda utilizar y analizar, ¿vale? Y los materiales, estos ya lo habéis visto muchas veces, pero vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿vale? El termómetro que te marca la temperatura, la pesa, que me imagino que eso sí lo sabéis, que es para pesar, que es para pesar lo que echéis en la compostera. Vale. Bueno, sí, bueno. El pHímetro, que también lo sabéis. Vale. Y si quieres, sigue, sigue. El pHímetro, que el pHímetro mide la acidez y mide también la humedad, que me imagino que sabré que la acidez tiene que estar entre 6 y 7 y la humedad entre 20 y 6. Sí, los valores ideales, aquí veis, ¿no? Las herramientas que vamos a utilizar, el termómetro, que la temperatura hemos visto que cambia, la pesa, que para pesar no solo el resto, sino también el resultado final, cuánto Del compost vamos a compost. tener. Y el medidor de pH y humedad, aquí es el modelo con letras, aquí es el modelo con números, pero más o menos funcionan iguales. Entonces, los datos que vais a registrar, aquí abajo es la parte del pH y aquí la parte de la humedad. Lo mismo en el teléfono, ¿vale? Entonces, lo habéis visto en la visita técnica, pero vamos un poco a repasar cuáles son los pasos a seguir cuando llegamos a la compostera para registrar los datos de manera correcta. O sea, con esos materiales, vamos a ver ahora cómo lo tenemos que hacer. Entonces, lo primero, ya hemos visto, observar, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es observar, a ver cómo está el compost. Vamos, abrimos la tapa y vemos si huele o no huele. Si no huele, pues luego ya estamos haciendo el seguimiento. Luego ya tomamos la temperatura por segundo, tomamos la temperatura y tomamos también, miremos también el pHímetro. Miramos el pH y miramos también la humedad. O sea que lo primero que hacemos, como hemos visto, es observar. Si tenéis la tabla a mano, apuntáis ya fecha y nombre de quien toma de que está tomando las mediciones para no perderos, ¿vale? Y esto, la temperatura, que la podéis medir en varios puntos del montón, pero lo ideal es en el centro, que es donde más alta está, y lo dejáis ahí hasta que termine de moverse La aguja. la aguja. La aguja. Cuando ya se para la aguja es porque ya ha dejado de subir o de bajar. Exacto. Y luego apuntamos en el formulario o en la tabla. Y se compara con la, perdóname, lo siento. Sí, no. Se compara con la temperatura ambiente que hay. Se coge el móvil y se mira qué temperatura hace en ese momento. Exacto. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, es lo que estamos haciendo cuando hemos ido a hacer la visita técnica a vuestros colegios. Exacto, comparar con la temperatura externa, porque, por ejemplo, vemos, pongamos que estamos en verano, tomamos la temperatura y dice 38 grados y decimos, uy, qué bien están trabajando. Pues no, en la temperatura que hay fuera 38, pues ahí en realidad lo que no está pasando nada, ¿vale? Entonces, o bien estamos en una fase de proceso ya final, donde está madurando, pero si estamos en una fase inicial, eso probablemente no hay, ¿cómo se dice? No hay movimiento. No hay movimiento en la compostera. Y bueno, lo que son humedad y pH, también os ha mostrado muy bien Antonio en la visita, pero como veis aquí hay un pequeño botoncito, digamos, por un lado pH, por otro lado humedad, y cuando pasamos de uno a otro, siempre pasar por el medio y limpiar la varita. Eso. Y eso también podéis tomar las medidas en varios puntos, sobre todo la humedad. Es bueno tomarla en varios puntos porque a veces pensamos que está súper húmedo y luego en las esquinas está seco. Está seco. ¿Vale? Entonces, sobre todo las esquinas, que es lo que siempre suele estar seco. Exacto, entonces ahí es porque tendremos que airearlo y removerlo un poco más, pero el dato que apuntamos es uno, ¿vale? Si vemos que nuestra compostera nos da B en el centro, o sea, muy húmedo, y A en las esquinas, entonces podemos apuntar un dato intermedio o bien poner en las observaciones que la humedad no es homogénea y que se airea para volver a... Y luego podéis incluso volverla a medir una vez aireado para ver cuál es el resultado final de nuestra humedad, ¿vale?
Y bueno, luego, así, a continuación, pesamos, ¿no? Los Pesamos. kilos de verde y seco, ¿vale? Y por separado, siempre recordaros que la proporción es El lo de verde por no seco en volumen, en volumen, efectivamente. ¿vale? O sea, que cuenta el volumen. O sea, si tenéis una balde entero, una cubeta entera de, O 2 bolsas. o 2 bolsas de restos verdes, de peladura de plátano, de cáscara de patata, lo que De sea. manzana o lo que sea, Exacto. pues se pone una de hoja seca, por ejemplo. Exacto. Entonces, pesamos primero las 2 bolsas, nos darán 10 kilos, nos apuntamos. Luego cogemos una bolsa de hoja seca que nos pesará 100 gramos y lo apuntamos también y luego lo echamos y lo removemos. Siempre es importante trocear, ya lo hemos dicho 20.000 veces. De hecho, hemos ido a un cole que se han inventado un sistema muy interesante que si queréis luego os mostraré las imágenes con un troceado con unas palas cuadradas, rectangulares, y una plataforma de madera y van picando ahí y Sí. no sé si ha sido, yo creo que también en parte ha sido por esto, Eso su por eso, compostera tiene 62 grados. 62 grados, sí, Sí. igual 62 grados. O sea que funciona, trocear funciona, no lo decimos por decir, para dar más trabajo, sino que verdad ayuda mucho a acelerar el proceso porque le facilitamos la labor a las bacterias. Y bueno, por último, airear, muy importante, y todos los datos que habéis recogido, ahora mostraremos tanto la tabla como el formulario para irnos apuntando. Aquí también tenéis una aplicación de la Universidad Miguel Hernández, ¿vale? Que es una calculadora para ver la relación entre carbono y nitrógeno, y también tiene video, listado de ingredientes para decidir cómo rectificar si queréis tener un compost gourmet, pero igual, o sea, es una herramienta más que podéis utilizar tanto con los alumnos como para tener una idea más avanzada de esto. Os comparto también el enlace, todo bien en la presentación, para que la podáis descargar, es gratuita y también os puede venir muy bien. Entonces, ¿cuáles herramientas tenéis para registrar vuestros datos? ¿Vale? Nosotros hemos compartido una tabla, ¿vale? Donde vienen los mismos datos que piden el formulario, solo están en papel. Y son 4 mediciones, o sea que lo podéis utilizar varias veces. Aquí, por ejemplo, un colegio que ha realizado una carpeta y ahí tienen su cuadernito de las mediciones, porque podéis o bien subirla directamente al formulario cada vez que bajáis a la compostera, o bien hacerlo, registrar los datos, que los alumnos registran los datos y luego una vez al mes subir esos datos al formulario, como os venga mejor. Eso sí, no habéis pasado mucho tiempo en subir los datos porque es la única manera que nosotros podamos ver cómo está funcionando nuestra Que compostera. si va funcionando bien o va funcionando mal. Exacto, entonces, si no queréis que pase mucho tiempo, una vez al mes os demoráis 5 minutos, ¿vale? No es algo muy largo. Y aquí, por ejemplo, en un colegio han puesto el rincón del huerto con la tabla, las varias tablas colgadas para que todo el mundo, esto también es ciencia ciudadana, todo el mundo pudiera tener los datos a mano para poder ver cómo iba el proceso. Para los alumnos, sobre todo más pequeños, pero también si queréis algo más visual, etcétera, que pueda servir a a todo tipo de alumnado y en varias actividades, ¿vale? Para que sea un poco más también divertido, sobre todo por los más peques que ven como dibujitos y le ayuda un poco más. Podéis usarlo contextualmente con la tabla o no. Os hemos enviado unas fichas, las podéis plastificar y utilizar rotuladores de pizarra. Entonces, se hace más fácil marcar los datos sobre todo para los más pequeños, porque tenéis más espacio para escribir y es más sencillo, y luego lo podéis reutilizar cada vez que vayáis a la composición. Y el formulario. Entonces, ahora voy a salir de la presentación para mostrarlos, ¿vale? Pero de todas maneras, este es el código QR que podéis imprimir y poner al lado de la compostera. El enlace que lo podéis guardar en el móvil y cada vez que bajáis utilizarlo, y esto es un ejemplo de lo que es, digamos, de cómo sale en pantalla. Ese es el formulario, ¿vale? Donde salen los datos que son nombre de la entidad educativa, docente, fecha, aquí lo tenéis un calendario para elegir la fecha, kilos de material incorporado. Como veis, pone atención en poner el punto. Si yo pongo 0,5,
Aquí me aparece, pero luego en el Excel no me sale la coma. Entonces puede salir un 5, y yo no sé si son 5 kilos o 0,5, y sería un poco el registro de datos no es tan preciso como debería ser. Temperatura del compost, y como decía Antonio, la temperatura ambiente, pH, humedad. Aquí tenéis tanto los números como las letras para que cualquier modelo de pHímetro que tengáis funcione. Si el compost está maduro y en caso afirmativo, cuánto peso. Alguna observación. Tenéis más de una compostera, compostera 1 o compostera infantil. Y yo voy filtrando también para que los datos sean de cada una. Y bueno, aquí tenemos que contestar sí o sí para proceder. Entonces, bueno, fue casual, ¿eh? No, y seguimos. Entonces, los datos que salen aquí son más de observación, ¿no? ¿Qué datos salen? Olor de compost, ácido, bloque húmedo, putrefacto. Son las 3 opciones. Normalmente es el olor que queremos, ¿vale? A bosque húmedo. Si puede ser un poco ácido, entonces, o porque hemos utilizado restos de pronto de muchos cítricos, o porque está empezando también a tirar un poco por falta de aire, entonces ha empezado un proceso de putrefacción, que es una descomposición sin oxígeno, eso va a ser el fatal. Y si existe lixiviado, aquí os explica también lo que es, ¿vale? Si hay veis que hay como humedad alrededor de la compostera porque la humedad en exceso está filtrando, si llega a ser mucha, puede generar un poco de falta de oxigenación. ¿Qué más? Fauna en el compost, si hay insectos, si hay larvas, si hay gusanos, entre otros. Exacto, entonces aquí podemos incluso escribir. En caso de afirmativo que se indique, vamos, lo que se haya observado. Exacto, si os queréis, digamos así, intentar reconocerlos o tener insectos, el mosquito de la fruta, caracoles, cochinillas, larva de mosca soldado, etcétera, etcétera, etcétera. También haremos un webinar justo sobre la fauna del compost, porque es otro tema que además le encanta a los alumnos, de poder observar y tocar toda la fauna que hay en el compost, le encanta. Y bueno, aquí como son datos facultativos, le dais a enviar y sale. Entonces, si tenéis que cargar más datos, sale enviar otra respuesta. Y ya está, lo vamos a hacer y luego yo la elimino. ¿Veis? Aquí os da enviar otra respuesta y volvéis a empezar. ¿Vale? Y vamos un momento. Todos estos datos que vamos subiendo se generan en automático un Excel. Entonces yo os voy a compartir, por eso también os pido que me mandéis los resultados cada mes, más o menos, para yo poderos luego enviar el Excel de vuestro centro educativo y podáis trabajar con los datos, como decía Antonio, ¿no? Que los datos que ¿cómo lo podemos analizar? Pues, ¿cómo? Realizando gráficos, viendo, observando cómo ha cambiado. Entonces, haciendo también hipótesis, mira, está funcionando, no está funcionando, qué falta, qué mejora hay que hacer, etcétera, ¿vale? Así trabajáis también informática, podéis aprender a hacer gráficos, trabajar matemáticas, ¿verdad? Tenéis muchas cosas por poder realizar. Y bueno, esto es un poco el tema de la ciencia ciudadana y del proceso de cómo registramos los datos y por qué en la compostera. Entonces, sí, os dejo espacio a preguntas. Podéis activar el micro. ¿Todo claro? Todo súper interesante como siempre. Pues gracias, Tomás. Gracias. Hemos estado qué bueno poneros caras también y también conectaros con el centro en el que hemos estado. O sea que además hemos tenido a Juan, creo, que nos ha hecho la visita y ha sido muy majo. Sí. Además, es un ejemplo este centro de, prácticamente está todo el centro implicado, incluso el consejo. O sea que
Es muy, muy interesante y cada uno de nosotros tiene su peculiaridad y de hecho vamos a ver si logramos hacer algún webinar donde nos vais a contar cómo lo habéis logrado, vuestra fórmula mágica. Así que, Por nosotros encantados, lo que podamos ayudar, pues encantados. perfecto, perfecto. Pues esta es la idea, ¿no? Que luego entre todos los centros intercambiáis información, experiencia, todo lo que pueda funcionar. Así que bueno, que esta es la parte divertida también, ¿no? De poder crecer todos juntos. Y no sé, ¿tenéis alguna pregunta más? Yo daros las gracias porque me tengo que marchar, que tengo clase, ¿eh? Muchas gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias, chicos. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Vale, perfecto. Pues nada, si no tenéis más preguntas, yo os voy a compartir en el chat los enlaces y de todo modo lo vais a recibir dentro de la presentación. Así que, como siempre, un par de semanas para poder recibir el webinar grabado. Así que vamos a ver si lo logramos tener antes de vacaciones. Yo espero que sí. Y si no, a la vuelta tenéis el regalo de Reyes. Y nada, de verdad, cualquier pregunta, ¿ya habéis empezado a subir algún dato dentro de vuestros coles? Todavía no, muchas cosas por hacer todavía. Pero bueno, poco a poco. Y cualquier duda, estamos aquí, como siempre. Voy a poneros en el enlace, o sea, en el chat los enlaces también, para que si queréis empezar a echarle un ojo, es muy interesante. Os voy a poner esos dos. Y esto es del europeo. Vamos a poner el del CSIC. Perfecto. Pues nada, entonces lo tenéis aquí, os he puesto dos y de ahí se os abre un mundo, así que no hace falta que os ponga más porque de verdad que son cosas muy, muy interesantes, ¿vale? A ver, María nos dice... Ah, perfecto, vale, ok, sí, tiene razón. Vale. Ya me lo apunto. Escribirte a este correo, perfecto. Pues nada. Os deseamos una feliz Navidad, descansar, bueno, ahora todavía una semanita, pero luego a descansar un par de semanas. Nos vemos a la vuelta. Muchas gracias por todo. Bueno, feliz Navidad. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Adiós.